la, que no encontramos la dinámica, no encontramos una unidad familiar. A veces los procesos se ponen difíciles, se ponen complejos, se trastornan porque al proceso de la fundación se ve que no ha existido una dinámica familiar o una unidad familiar y eso repercute en la estadía en la fundación, repercute en el progreso que se lleva en la fundación, porque todos de alguna manera venimos con esa unidad fragmentada, con esa división, con esos patrones de conducta que alteraron el orden familiar, que alteraron los roles familiares y que llegamos a una fundación donde venimos arrastrando esos patrones de conducta familiares y que son repetitivos y que en muchos han sido aún generacionales. Entonces, venir y romper esos patrones de conductas generacionales o familiares es el propósito de las fundaciones, es el propósito del proceso y a veces no es fácil encontrar esa dinámica, a veces no es fácil encontrar esa unidad nuevamente, porque para que llegue nuevamente la unidad, pues primeramente toca romper esas cadenas o esos círculos repetitivos de patrones negativos y estoy hablando patrones desde la familia, no estoy mostrándolo solamente del individuo, sino que vamos a tratar de abarcarlo hoy desde el componente familiar, y por eso el tema es llegar a encontrar la unidad familiar. Entonces, le damos gracias a Dios por todos los que ya están conectados, le damos gracias a todos los que desean semana tras semana, lunes y miércoles, estar participando de la Escuela de Sabios, estar encontrando este espacio para un crecimiento, para conocer y entender más que de la problemática de rehabilitación, restauración, resocialización y regeneración, es conocer y saber y lograr concientizarnos que recibimos unas ayudas, que recibimos unos conceptos que nos sirven para nosotros, que nos sirven para nuestra familia, que nos sirven para el proceso que está llevando nuestro familiar en la fundación, pero también va a ser una herramienta que la vamos a poder poner al servicio de la sociedad. Qué bueno que nosotros podamos ser instrumentos de cambio, darle un consejo a un vecino, un amigo, un conocido, personas que viven la problemática y que usted con las herramientas que usted logra extraer de esta escuela de sabios, usted pueda convertirse en un instrumento de bendición para muchas personas. Yo quiero dejar este tiempo en las manos de Dios, quiero iniciar con una oración después de esta previa introducción. Vamos a orar y quiero decirle a Luis si nos acompaña en una oración de apertura para conectarnos y dejar este tiempo en las manos de Dios, que sea la sabiduría de Dios y no la de nosotros. Lucho, ¿está por ahí? ¿O Harrison? ¿Harrison está por allí? Aló, Pastor Ricardo. Amén, apóstol. Oremos, mi pastor. Buenos días para todos. Buenos días. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en este tiempo, bendito Rey. Gracias porque hoy es una nueva misericordia para nuestras vidas. Padre, queremos vivir el día que tú tienes preparado para nosotros, no el que nosotros queremos, Dios, sino el que tú preparaste para nosotros, porque todo te pertenece a ti, Señor, todo es tuyo, Señor Dios, nuestras vidas. Este tiempo, Señor amado, también es tuyo, Señor Dios, y será conforme, Dios, a nuestra verdadera necesidad, lo que tú ministrarás, Dios amado. Quiero poner este tiempo, quiero colocar también la vida del apóstol, Dios amado, para que sea bajo tu guianza, bajo tu autoridad, bajo lo que tú en este tiempo tienes para nosotros, Dios, sabiendo de que hay una inmensa necesidad en nosotros, Dios, de recibir esto, Señor Dios amado,
Hay situaciones de nuestra vida que se nos salen de nuestras manos, Señor, pero que gracias a ti, Señor, Dios amado, tú tienes una solución pronta para nosotros, Dios amado. Recibe toda la gloria, toda la honra, Señor, Dios amado, y sabemos, Dios, de que conforme a tu voluntad, tú ministrarás en este tiempo, Dios amado. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén, pastor. Entonces, que iniciamos dejando claro algunos conceptos. Lo primero, en el orden y en el equilibrio de la vida, lo primero que se fragmentó no fue el individuo, lo primero que se fragmentó fue la unidad familiar. Lo que se ha perdido hoy en día en la sociedad es la unidad familiar y ha costado encontrar esa unidad. Así que en lo único que se ve unidad familiar es cuando hay luto en una familia, triste decirlo, pero quería tocarlo porque ahí sí todos llegan y todos se encuentran la unidad, todos se encuentran la unidad. Entonces, decíamos que lo primero que sufrió ruptura fue la unidad familiar. Antes de llegar la drogadicción, antes de llegar el alcoholismo, antes de llegar los comportamientos, o sea, antes de que se ahondara ese problema, lo que primero se desvirtuó fue la unidad familiar. El concepto de familia, el concepto de familia en este momento ha perdido mucho peso. Así hayan estamentos del gobierno que velan por la protección familiar, en el papel y en el ejercicio, eso se está viendo cada vez menos y cada vez menos la dinámica apunta a recuperar esa unidad familiar. Es más usual ver cómo se fragmenta, ver cómo se dividen las familias, ver cómo se tiran las familias, ver cómo se agreden las familias, ver cómo se destruyen las familias. Y déjenme decirles que eso para Dios es muy doloroso y es muy triste. Ese no es el propósito de Dios, ver cómo las familias día tras día se destruyen. Las familias cada vez pierden el equilibrio y cada vez son más fragmentadas y cada vez el enemigo viene y las termina de sacudir. Cuando se pierde la unidad, las sacude y entonces ahí sí entran todos los comportamientos habidos y por haber, llámese droga, llámese violencia intrafamiliar, llámese hurto, llámese delincuencia, llámese homicidio, porque todas las familias, yo digo, así venga de sangre azul, de linaje real, no deja de sentir el impactos o agentes que vienen a dañar esa unidad familiar, que vienen a afectar esa unidad familiar y que vienen a hacer perder el equilibrio familiar. Entonces, lo primero que necesitamos encontrar y para lo cual se trabaja en las diversas fundaciones que participan en esta escuela de sabio es para nuevamente encontrar la unidad familiar. Pero entonces yo quiero abrir una pregunta y yo quiero dejar un interrogante. ¿Por qué se pierde la unidad familiar o cuándo empezó a fragmentarse la unidad familiar y entraron unos comportamientos generacionales? Por eso hoy en día es fácil decir, ay, es que así era el abuelito. Cuando uno ve unos comportamientos negativos a veces en el individuo, a veces esos comportamientos que se manifiestan en el ser o en la persona son unos que se vienen arrastrando de 20, 30 y hasta 100 años, son comportamientos que generacionalmente entraron a afectar la familia. Por eso en psicología es muy usual llevarle seguimiento a un patrón de conducta cuando hay un hijo alcohólico. Lo primero que se entra a indagar es de dónde viene esa genética y de dónde viene ese hábito, dónde lo aprendió. Entonces, ¿su papá toma? Sí, mi papá también tomó. ¿Su abuelo tomó? Sí, mi abuelo también tomó. Sí, ¿y su tatarabuelo? No, mi tatarabuelo también tomaba demasiado. En muchos casos, no siempre, los comportamientos que se evidencian vienen arrastrándose de familia. Por eso uno ve un muchacho soberbio, altivo, prepotente, arrogante, y cuando uno tiene la oportunidad de conocer al papá,
nos damos cuenta, o a la mamá, que igual de altivos y de arrogantes son los padres. Y esa misma crianza la empezaron a heredar sus hijos. Esa misma crianza y esos mismos patrones de conducta que se recibieron a través de los padres se convirtieron en un modelo que cuando los chicos llegan a la fundación se siguen repitiendo. Por eso es fácil, nosotros en la fundación trabajamos mucho la honestidad. Yo sé que todos se identifican y es fácil uno ver, coger en la mentira a una persona en la fundación. Usted ya hizo eso, sí, yo lo hice, y se va y se mira y no lo ha hecho. ¿De dónde se aprendió eso? Yo siempre digo, desde la casa muchas veces, desde la familia, porque en la casa muchas veces nos dijeron, si viene el gota a gota a cobrar, dígale que yo no estoy. O sea que es un patrón de conducta familiar que se está repitiendo. Es una cadena que se está arrastrando familia tras familia y sigue el ciclo. Entonces, para eso llega Dios, para nuevamente nosotros encontrar la dinámica familiar, nuevamente integrarnos, nuevamente unirnos y romper esas cadenas generacionales que tanto daño le han hecho no solo al individuo, sino a las familias. Entonces, en mi familia, yo logré identificar unos patrones familiares que yo necesitaba romper, como la mentira, como los vicios, como los malos comportamientos, como la rebeldía. Entonces, yo les habría un interrogante para darle el espacio aquí a los que están participando. ¿Cuándo se empieza a dañar la unidad familiar? Cuando se invierten los roles. Y entonces yo le respondo, y usted me va a decir, ¿cómo así cuando se invierten los roles? Sí, ahí empieza a fragmentarse el orden familiar. Si se invierte el orden familiar, se invierte la unidad familiar, se fragmenta también porque no hay orden en la casa. ¿Quiénes son los que ponen el orden? Los que ejercen el control y la autoridad de una casa. Entonces yo digo, cuando se invierten los roles, y la Biblia habla de los roles, por eso la Biblia en Efesios 6:1 manda a honrar a padre y a madre. Ahí están los roles. ¿Cuáles son los roles principales del hogar? Padre y madre. ¿Quiénes son los que velan por la unidad familiar? Padre y madre. Entonces ahí entra en juego otro tema. Muchas veces en las familias no ha estado esa figura. La mayoría de las personas que llegan a las fundaciones se han creado con su madre, tienen una familia donde ha sido madre cabeza de hogar, donde no conocen al papá, donde no ha habido una figura clara en cuanto a los roles, y muchos de los que llegan a la fundación se han creado con la abuela, con la tía, con el papá, con el abuelito, donde son esas familias que son muy grandes y son muy numerosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el chico llega a la fundación y no sabe a quién acatarle las normas, a quién obedecerle, no tiene un patrón de conducta que debía haber sido direccionado por los que llevan el orden de la casa, por los que establecen los roles de conductas en la casa, pues a veces eso mismo pasa en la fundación. Cuando las personas llegan a las fundaciones, no saben ni siquiera a quién hacerle caso, no saben ni siquiera a quién obedecerle. Y cuando lo tienen claro, como les gusta invertir los roles, porque hay un vicio, más que el bazuco, más que la marihuana, hay un vicio de invertir los roles. Hoy en día, socialmente, lo estoy hablando, socialmente hay un mensaje que en las familias no están mandando los padres, en las familias están mandando los hijos. Y por eso se está fragmentando la unidad, se ha fragmentado la unidad familiar, porque no están llevando la batuta los que deben llevar la batuta, sino que se ha invertido el orden de los roles, En la casa se dice, no es por el orden familiar que se dice qué se come, qué se compra, qué se pone, dónde deben ir las cosas. Por eso hoy en día hasta para la comida no viene direccionada por los padres, sino porque son los hijos los que dicen qué se come en la casa y qué no se come
en la casa. Entonces, cuando yo llego a eso, esa persona viene arrastrando esa fragmentación familiar y llega a la fundación y se sigue repitiendo el ciclo, se sigue repitiendo la escena donde esa persona no tiene claro los roles de comportamiento familiar y por eso cuando no han encontrado una unidad familiar, llegan a una fundación también muchas personas y no saben vivir en familia y entonces les cuesta adaptarse y les cuesta entrar en una dinámica familiar, porque para mí, más que la fundación, es una familia donde se están recuperando los roles de comportamiento, donde se está encontrando el orden, roles y orden para nuevamente empezar a recuperar la unidad familiar. Esa persona en la fundación recupera nuevamente la unidad familiar, quita y rompe esas cadenas de comportamientos negativos que viene arrastrando familia tras familia. Y la idea es que en la fundación aprenda eso para que nuevamente cuando regrese a su entorno o a su familia, esa persona, como ya tiene claro los roles, como ya tiene claro el orden familiar, pues esa persona que regresó a su núcleo, pues va a ser el principal defensor de la unidad familiar. Porque los que están en la fundación no son los defensores de la unidad familiar, sino que en algún momento antes han sido los promotores de la desestabilización familiar. Alguna vez yo fui el que generé caos en mi casa y en mi familia, fue el que le robé la paz a todos en mi casa y en mi familia, pero hoy por hoy soy el que llevo la paz, la unidad, el que logro integrar y claro está, desde la óptica de Dios. Si Dios no entra nuevamente a los hogares, porque es otro tema que voy a ampliar más adelante, si Dios no entra nuevamente a ser el centro de los hogares, a ser el eje central de los hogares, va a ser muy difícil que encontremos la dinámica, va a ser muy difícil que encontremos la unidad familiar, porque hay unos principios que solamente Dios los enseña para nosotros poder tener esa estabilidad familiar. Y si nosotros lo aprendemos en la fundación, vamos a poder vivir en familia, como dicen muchas personas, y vamos a velar por la unidad familiar. Entonces, hasta aquí quiero dejar esa introducción y vamos a seguir desarrollando el tema de la unidad familiar, del por qué se fragmenta, de por qué es importante recuperarla y cómo Dios nos ayuda y cómo nosotros podemos adoptar algunos principios, pero lo importante es que nosotros seamos conscientes que no somos individuos, somos una familia y la fundación es su familia y usted va a regresar a su casa, a su núcleo familiar donde papá, mamá, mujer quizás, y allá usted tiene que entrar a velar y a defender con lo que usted está aprendiendo en la fundación, a defender una unidad familiar. Entonces, porque eso se ha encargado la maldad de dañar la unidad familiar. Entonces, quiero darle el espacio a, no sé quién está ahí, el pastor Jorge, el pastor Ricardo, pastor Luis, Harrison. Bendiciones, apóstol, bendiciones para todos. Sí, en cuanto al interrogante que deja usted, apóstol, se ha perdido esto por violar, digámoslo así, violar los principios establecidos por Dios. Desde el Génesis, Dios estableció que cuando hace caer en profundo sueño a Adán y forma a Eva, él establece un orden ahí, dice, dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Y aquí viene lo importante, los dos serán una sola carne. Y cuando Dios dice ahí los dos serán una carne, ahí comienza el principio de la familia. O sea, te sales de tu casa, formas tu hogar y los dos tendrán un mismo sentir, los dos tendrán un mismo propósito, los dos tendrán una misma visión, los dos tendrán todo en común. Y lo primero que se viola es eso, ¿sí? Hoy día, pues debido a la cultura, yo diría que la raíz de este mal
de desunir la familia es muchas veces y casi en un alto porcentaje es violar primero este principio y segundo una cuestión de cultura, porque hoy en día nosotros escuchamos historias de nuestros antepasados y de la manera en que criaban 20, 14, 18 hijos y siempre estaban en un mismo sentir los dos esposos, o sea, nuestros abuelos o tatarabuelos siempre estuvieron en un mismo sentir y cumplían en parte esto que estableció Dios en el libro de Génesis. Se unirán y serán una sola carne. O sea, tenían esto como principio. Hoy día no, hoy día más pueden las ganas de un apetito sexual, más pueden las ganas de otras cosas. Entonces viene y termina por criarlo la mamá, la abuela termina siendo la mamá del peladito o la mamá del peladito. El papá termina manteniendo algo que a él no le corresponde. Entonces desde ahí nace y se violan todos los principios de Dios. Y termina diciéndole el nieto, diciéndole mamá a la abuela. Y se descarrila todo el orden. Y ahí es donde empiezan, a raíz, empiezan todos los males de esta unión familiar que es la lógica, la que debe ser. Ahora, otra cosa que yo he notado a través del tiempo es la juventud. O sea, hoy día hay madres de 14, de 15 años, unas mujeres que ni siquiera se han formado, ni siquiera han recibido una educación, ni siquiera tienen unos principios, ni siquiera saben cocinar. Entonces, ¿quién termina asumiendo todo eso? Los padres. Y muchas veces caemos en ese tipo de errores. Muchas veces nosotros como familias terminando, tenemos un núcleo familiar, pero terminan interviniendo otros factores. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se viola el principio de Dios. Y cuando se violan los principios de Dios, esto es mortal para nuestras vidas y principalmente para nuestras familias, que creo que fue lo primero que instituyó Dios, la familia. Fue la primera declaración de unión, de fuerza. Dijo, no es bueno que el varón esté solo. Y hoy día se crían hijos como repito, se crían con la abuela. La abuela pues quiere hacer los roles de mamá, pero ella es la abuela. Entonces, al ser la abuela, se convierte en más alcahueta. Y, mira, ¿usted por qué cayó en las drogas? Por esto, por esto. ¿Y a usted quién lo crió? No, me crió mi abuela y mi abuelo. Ellos, pues, estuvieron conmigo y todo, pero desafortunadamente nadie suple eso, porque si lo estableció Dios, y es una ley casi, y la ley no se puede violar, entonces, ¿cómo es eso? O sea, te cría otra persona, se viola este principio, y entre otras cosas, y entonces ahí es donde está el rompimiento de una unidad familiar como debe de ser. Entonces yo pienso de que retomar esto a nivel cultural debe ser muy importante en las familias. O sea, tú te metiste en tu problema, mira cómo lo resuelves. Pero tras de eso hay que seguir criando al hijo y hay que seguir criando al nieto y hay que seguir tolerando todos los problemas y todas las cuestiones que había y por haber cuando se dan en el núcleo familiar. Entonces debemos tener en cuenta que Dios siempre está ahí. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y a dónde está Dios? Y yo diría, como escuché alguna vez de alguien, Dios está en el mismo lugar donde tú lo dejaste. Ahí está Dios. Dios siempre va a estar ahí. Dios es omnipresente y siempre va a estar ahí esperando a que las cosas al menos se retomen, los órdenes y las leyes, los estatutos, los preceptos y las ordenanzas que Él ha dejado, que vuelvan y se retomen. Y más que todo a nivel familiar, porque por eso es tan importante esta escuela de sabios y que las familias participen para que esto entendamos cuál es verdaderamente la raíz de nuestro problema y a dónde se fabricaron todo lo que nos llevó al consumo, ¿sí? Y o lo que llevó al consumo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todas estas personas que de una u otra manera estamos en este rol. ¿Sí? Y ahí verdaderamente, o sea, cuando se viola ese principio de los dos eran una sola carne, ahí radica en gran parte toda la problemática de esta desunión familiar y estas rupturas familiares. Bendiciones para todos. Eso es, Luis, eso es ya para darle el espacio al pastor Ricardo y al pastor Jorge. Está criando quien no debe criar. Entonces, si se está criando
pero no está el orden familiar, no están claros los roles familiares, pues desde luego que los patrones de conducta que se desembocan a partir de ese orden y de esos roles, pues no van a ser los más positivos. Entonces, cuando debemos ser hijos, y ahí enlazo con algo que dijiste, Luis, por eso hoy en día vemos niños que ni se han criado, ni tienen claro el orden familiar, ni tienen clara los roles, o sea, y están criando a otros, o sea, están criando a otros, entonces queda muy berraco porque, o sea, ahí se pierde todo, o sea, está criando quien no debe criar. Y unos que quieren ya ser papás cuando no están en la condición de ser papás, sino que todavía les falta aprender a ser hijos. Entonces, ahí no vamos a encontrar la unidad familiar porque se está perdiendo el orden inicial. Y ahí lo que decía Luis también es importante. O sea, hay familias que han asumido la crianza de una abuela, y una abuela puede ser muy especial, muy bonita, muy alcahueta, muy sobreprotectora, pero a ella no le compete, el rol de ella no es criar, puede ayudar, porque puede ayudar, pero ahí es donde la familia y la sociedad tiene que entender cuál es el rol que como padre yo tengo frente a mis hijos. Y a veces delegamos cosas, hablo a nivel de crianza, que nos competen a nosotros como padres. Y esa es la crianza que nuevamente se está dando en la fundación. Por eso en muchas fundaciones a nivel terapéutico lo llaman reeducación. ¿Qué es reeducar? Hacer que la persona vuelva a recuperar el orden familiar, que vuelva a recuperar los roles familiares para que pueda trabajar y pueda defender una unidad familiar. Por eso llegan muchas madres, y aquí ya lo hemos hablado en la escuela de sabios, diciendo, yo he sido madre y padre para él. Y toca decirle, mi señora, usted ha sido madre, porque usted tiene un rol de madre, y en el orden y en el diseño original de Dios no podemos ser papá y mamá, o somos papá o somos mamá. Entonces, cuando llegan, yo hago las entrevistas de ingreso a la fundación, la señora me dice, yo he sido mamá y papá, yo le digo, mi señora, usted es mamá, y el hueco paternal está ahí, el vacío paternal lo tiene esa persona ahí, y automáticamente me doy cuenta que tengo que empezar a trabajar ese vacío, ese faltante paternal en el individuo, que por más y loablemente, porque la mamá es la que es incondicional y la que siempre está allí, ha intentado con todo su sacrificio, con toda su lucha, con toda su briega, defender a ese individuo, a ese hijo, y lo ha criado y lo ha tratado de sacar adelante, pero sí cuando llega el problema y cuando se detonan los comportamientos o la persona busca ayuda en la fundación, eso es uno de los faltantes y de los vacíos que toca que empezar a llenar en esa persona. Y quizá esa persona no se da cuenta, y por eso es que uno ahí ve por qué les cuesta la unidad familiar, tanto en la fundación, tanto en sus casas, y les es difícil encontrar esa unidad y ese equilibrio. Entonces, importante eso, afianzar esos puntos. No sé, Pastor Ricardo, Pastor Jorge. Muy buenos días, apóstol. Buen día, Pastor. Buen día, Pastor. Y todos los presentes aquí en la Escuela de Sabios. Este es un tema bien importante, es un tema bien interesante, porque abarca muchos campos. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con mi hermano Luis, con usted, apóstol, porque pues en realidad no se puede ser mamá y papá en el caso de las madres, y en el caso de los padres tampoco pueden ser mamás. Ok, yo he escuchado también a papás decir que han sido papá y mamá, y es tremendo porque ahí hay un equilibrio entre el padre y la madre, a tal punto que la palabra de Dios dice que el que no honra a padre y madre no tendrá largura de días. O sea, la palabra dice, el que honra a padre y madre tendrá largura de días. Y es bien interesante este tema porque, pues en realidad, mire,
Regularmente, aunque el papá y la mamá vivan bajo el mismo techo, aquí en el tiempo que Dios me ha permitido estar tratando con diferentes familias, he podido percibir la ausencia del padre viviendo en la misma casa. O sea, el papá vive con su esposa y con sus hijos, pero el papá mantiene ocupado en sus funciones pues, de proveer. Y cuando llega a la casa lo menos que quiere es atender sus funciones paternales, qué está pasando con sus hijos. No, vaya a llegarle a su mamá, vaya a llegarle a su mamá, vaya a llegarle a su mamá, vaya a llegarle a su mamá. Entonces le está dejando todas las funciones a la mamá y la mamá en algún momento pues eh, no realiza debidamente su función, porque es que, por ejemplo, si usted le pregunta a un niño, ¿qué hace su papá? Mi papá trabaja en Coca-Cola, por decir, y su mamá, mi mamá no hace nada. Y la mamá en la casa tiene un cúmulo de funciones que en la tarde la dejan agotada. La mamá se levanta a hacer desayuno para despachar al papá, para despachar a los hijos, luego tiene que organizar la cocina, luego tiene que empezar a poner el almuerzo, arreglar la casa, y entonces ella también se cansa, o sea que llega un momento en que ella no puede estar pendiente de todo, y es ahí donde hace falta esa parte paterna, que llega en la tarde y no se ocupa de esas funciones. En otros casos, el papá, cuando llega a la casa, llega a muy altas horas de la noche, o sea, sus hijos están dormidos y su comunicación con ellos es prácticamente nula. Entonces viene la situación donde el amor deja de ser responsable. Y cuando estoy hablando que el amor deja de ser responsable es cuando el padre sabe que es ausente y vienen los hijos a pedirles cosas que no le puede dar el padre en su momento, y el papá, por soliviar esa ausencia, le entrega, le concede lo que el hijo está pidiendo. Y en algunos casos es lo que dice usted, apóstol, que quienes mandan en la casa son los papás, perdón, los hijos. Y es tremenda esa parte porque, pues mire, yo me he encontrado con la gran mayoría de familias en esa situación. Quienes mandan en la casa son los hijos. A tal punto que vienen al albergue, el joven está consumiendo drogas, ya incluso ha vulnerado su hogar y las consume en la habitación. Y entonces vienen al albergue, conocen el programa, conocen las instalaciones, el grupo, y entonces llega el momento en que se tienen que quedar y el papá y la mamá le preguntan, bueno, mijo, ¿y usted qué dice? ¿Se va a quedar, papi? Cuando en realidad allí la decisión la deben tomar los padres, no el hijo, porque el hijo ya ha vulnerado incluso su hogar, llegando al punto de consumir dentro de la casa, dándole un ejemplo nefasto a sus hermanos menores. Pero el papi y la mami en el albergue le preguntan al hijo si se quiere quedar o no. Y el hijo, no, yo no me voy a quedar aquí. Bueno, papi, vamos. Entonces se llevan nuevamente el problema para la casa y no lo asumen de manera responsable. Entonces es bien importante entender que la autoridad de una familia son el papá y la mamá, no los hijos. O sea, y es complejo esto. ¿Por qué pierden los padres su autoridad? Por la ausencia. O sea, el papá está más afuera y de hecho el padre como proveedor debe estar afuera, debe salir para proveer, pero debe regresar con un corazón dispuesto a preparar a consolidar su familia. En mi caso personal, eh, eh, en mi hogar pasó eso. Mi papá mantenía más ocupado de sus negocios que de nosotros. Cuando llegaba a la casa, mis hermanos y yo a veces queríamos hablar con él y lo que él hacía era eso. No, vaya, hable con su mamá, déjeme descansar, yo vengo muy cansado. O sea, nos sacaba. Íbamos a nuestra mamá y nuestra mamá lo que hacía
Bueno, mijo, vaya, porque a veces mi mamá no nos quería dejar salir, íbamos a mi papá y mi papá, vayan de mamá y mamá, déjanos salir. Entonces nos salíamos y nos íbamos para la calle y nos daban las 10, las 11 de la noche en la calle y no había un papá que nos dijeran éntrense. Mi mamá salía al balcón y nos llamaba, Jorge, Álvaro, Gabriel Alberto, va adentro. Era como si como si le estuviera hablando a piedras. Pero de vez en cuando que mi papá salía, jóvenes, maestro, ahí mismo corríamos para adentro. Entonces vulnerábamos la autoridad de nuestra madre, porque nuestro padre, aunque estaba presente, mantenía ausente en el rol de educar. Entonces es bien importante que las familias tengan presente que en la casa ellos son la autoridad, tanto la mamá como el papá, que los hijos deben cumplir las normas que hay en la casa, los principios, porque un padre y una madre trae principios de su hogar. Si su hogar fue disfuncional, debe buscar en la presencia de Dios cómo corregir para que su propio hogar no tenga los problemas que hubo en el hogar donde él se educó, para que esto no se convierta en una visión, que la visión se corte, que lo que pasó conmigo no pasa conmigo, sino que hay un cambio conforme a los principios del reino de Dios. Pienso que Se le está entrecortando, pastor. Es vital hijos ¿Se entrecorta? a aprender a respetar sus padres. Ya me voy a salir un poquito para acá, porque pues esta parte es bien importante y necesaria en los hogares. ¿Ahí se escucha bien? ¿Sí se oye bien ahí? Sí, ahí mejoró, pastor. Apóstol, estaba hablando pues al respecto de que es bien importante que en nuestros hogares tratemos de levantar un altar familiar, que nosotros como padres podamos reunirnos como familia y darle cabida a Dios, tener un encuentro con Dios, papá, mamá e hijos, porque Dios con su espíritu va a empezar a ministrar esa unidad que es tan necesaria en los hogares. Amén. Ese es mi aporte, apóstol. Es válido, pastor. Hay varios puntos a rescatar que incluso yo iba a decir me confrontó. Amén. Amén. Dentro de esos puntos a rescatar, el ausentismo familiar. Hemos sobrecargado. Pastor, ayúdenme con el micrófono. Hemos sobrecargado a veces alguno de los roles o alguno de las partes de la familia. Y hay familia, por eso es que los hijos no ayudan, por eso es que a veces toda la carga del hogar la está llevando una o dos personas, y por eso hay personas, y hablo sobre todo en las madres, se revientan, se sienten con tanta carga que en un momento dado la unidad familiar y la dinámica familiar se pierde, se rompe, pero no es solo mirarlo, el ausentismo no es que no esté el papá, puede estar presente, pero no está ejerciendo su rol y ha entregado todo el mando, y hay mucha queja sobre todo de las madres que el padre no ayuda. Entonces ahí entra otro conflicto. Cuando la madre es soltera, cuando la madre ha sido separada, y eso hace parte, hay como 8 o 10 tipos de familia. Hay familias nucleares, monoparentales, hay familias extensas nucleares, hay familias reconstituidas,
que eso lo explicaríamos después con más calma, o eso es el campo psicológico donde los que están compuestos por dos papás, lo que está solo por papá, solo por mamá, los que tienen hijos, los tuyos y los míos, y todos nos reconstituimos y todos vivimos, nos juntamos, por decirlo así. Entonces hay muchos modelos, y así se haga el altar familiar, si no tenemos claro y no logramos entrar en el orden, primero el orden, y a ejercer los roles que debemos ejercer en la familia, va a ser muy difícil. Porque yo oigo lo del altar familiar hace, mejor dicho, cuando entré a una fundación hace por ahí 25 años, oigo lo del altar familiar, pero veo que antes las familias cada vez son más destruidas, más laceradas, porque el altar familiar puede ser importante y es necesario tener ese equilibrio de compartir y de integrarnos, pero respetando el orden. Porque ¿qué nos sirve que nos integremos, que nos unamos, si no vamos a respetar el orden? Entonces, siempre lo que yo quiero defender aquí es el orden de la familia, los roles para que la unidad familiar pueda fortalecerse y pueda encontrarse la dinámica. Entonces, quiero darle el espacio al pastor Ricardo. Por ahí está Vencedores, también Hernán, ya le vamos a dar un chance, aunque el tiempo vuela. Pastor Ricardo, ¿está por allí? Él abandonó, apóstol, él abandonó. Aquí sí. Bueno, por aquí estoy, ya. apóstol. El apóstol era que, pues, a raíz de todo lo que ustedes estaban compartiendo, y me parece muy importante todo esto, apóstol, y los que nos escuchan allí, de cuando hablan todos de que se perdió los roles de tanto de padre como de madre, y se invirtieron los valores y se invirtieron los principios. Yo solamente quisiera ir un momentico, porque como aquí estamos hablando de la sabiduría de Dios que nos está entregando para cómo saber, cómo hacerle frente a esto que nos toca. Entonces, yo quería ir solamente un momentico a lo que dice Proverbios capítulo 1, verso 8. Dice la palabra de Dios, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, desde allí se salió del orden todo, porque de qué se encargaba, por ejemplo, de qué se encargaba hacer en lo que nos está diciendo la palabra de Dios, de qué se encargaba el padre, de traer la instrucción a las casas, al hogar, y eso se perdió. Y esa parte se perdió en los hogares. Hoy en día en la casa, los que dan la instrucción son los hijos, hasta los animales, hasta el perro y el gato son los que dan la instrucción en las casas. Ellos son los que dicen qué es lo que se come, qué no se come. ¿Y qué pasó con lo otro? Y despreciamos, dice la palabra, y despreciamos la dirección de nuestra madre, porque esa era la labor por ejemplo, si podemos hablar de nuestros abuelos. Ahorita Lucho por allá también decía de los abuelos, de los tatarabuelos, que se perdió dentro de los hogares. Despreciamos la dirección de una madre. Entonces, ella le tocó que comenzar a hacer el rol de lo que hablamos hoy, de papá y mamá, y resulta que ese no es el orden de Dios. Entonces, yo creo que tenemos que volver, yo creo que a través de estos espacios, yo creo que eso es lo que está haciendo Dios, devolviéndonos a los principios que Él estableció. Entonces, ¿cómo no bendecir este tiempo? ¿Cómo no bendecir a cada uno de estos jóvenes, a las familias porque esta es una oportunidad muy preciosa que nos está dando Dios, de saber de que de pronto en un momento nos equivocamos, pero queremos volver a retomar lo que Dios estableció verdaderamente en el hogar, en la familia, en la unidad familiar. De esa manera Dios está hablando de la unidad familiar. Amén, apóstol. Pastor, importantísimo eso, lo que usted acaba de decir, porque pues ahorita que usted menciona la sabiduría de Dios, por eso este espacio se llama Escuela de Sabios, y nosotros hemos adoptado mucho de la sabiduría del libro de los Proverbios, que es un modelo, que fue el libro escrito por el hombre más sabio
que había para la tierra y que nos da demasiadas herramientas para aquí sanar familias, ordenar familias, integrar familias, porque la idea es que todos defendamos este modelo de familia. Hoy en día el concepto de familia está muy devaluado y ha cambiado demasiado conforme a 30 y 40 años. La juventud no tiene ni siquiera claro el concepto de familia como se tenía claro décadas atrás, y se ha devaluado tanto el concepto de familia porque Dios realmente lo que constituyó y por lo que nos manda a velar es por el concepto de familia. No quiere decir de que no hayan personas que puedan decidir vivir su vida solos, sin hijos, sin pareja o algo. También hay unas decisiones, pero los que decidieron entrar en este meollo de familia, porque para muchos es un reto y es un desafío vivir en familia. Para el adicto es difícil vivir en familia. Conozco hombres con 70, 60, 50 años y con 10, con 20 hogares, y cada vez se destruyen más hogares. Entonces, ahorita que usted decía, pastor, me llenó mucho porque dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Bajo qué instrucción se está llevando el hogar? Y ahí mismo dice, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Con qué dirección se está gobernando un hogar? Si no hay instrucción y si no hay dirección en el hogar, se pierde la unidad, se pierde la dinámica familiar. Y ahí me llama la atención, pastor, porque en el libro de Proverbios dice amonestaciones de la sabiduría. O sea, son alertas que a través de hace más de 2000 años Dios dio para las familias. Y estas alertas, estas amonestaciones no las tenemos en cuenta. Por eso es tan fácil el padre dar una instrucción y muchas veces la madre tumbar esa instrucción o dar otra dirección. Muchas veces el padre decía no salgan y la madre dice no, salgan un ratico, pero entresen antes de que llegue su papá. Si ahí está perdida la instrucción y está perdida la dirección, o sea, no hay unidad en la instrucción, no hay unidad en la dirección, pues la dinámica familiar se va a perder. La unidad familiar en cualquier momento se va a fragmentar porque la dirección, la instrucción y la dirección de la familia no está clara, no está clara. Entonces es fundamental eso, pastor, y qué bueno que aquí esto le sirva para las familias. No sé si por ahí esté Harrison, también veo a Hernán que nos dé una opinión. Harrison, ¿está? Buenos días, compañeros. Espérate un momento. ¿Listo? ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Espérate, le subo volumen acá. Buenos días a todos. Muchas gracias, Matías. Bueno, yo creo que aquí más que todo nosotros estamos haciendo un trabajo con los muchachos de inculcándole lo que son los valores que se han perdido grandemente en la familia. Lastimosamente la familia, hoy en día la familia como los sexos existen un poco, hoy en día hay un poco de géneros, 90 géneros, están diciendo que hay como 15 tipos de familia, eso se está degradando paulatinamente y en los colegios lo que le están enseñando es eso. Entonces, ¿de qué se trata? De reconstruir la familia. Yo creo que por medio de Asofutec también podemos hacer un trabajo bien especial como un trabajo de reconstrucción de familias porque muchas veces, lastimosamente, las familias están más enfermas que los muchachos que nosotros tenemos acá. Y precisamente ellos terminaron en todo esto por familias disfuncionales. Entonces, el trabajo que debemos hacer nosotros es muy conjunto y muy complementario para trabajar también con ese papá, con esa mamá, con esos hermanos, porque muchas veces se pierde el trabajo que nosotros hacemos en la fundación porque la familia no hace un trabajo y ellos llegan y retornan a su hogar y pues siguen en medio de una familia disfuncional y muchas veces no manejan eso bien. Entonces, muy interesante, siempre con Dios por delante, porque sin Dios no pasa nada, y con mucho amor de parte de nosotros como instituciones hacia los muchachos, para que ellos salgan a replicar eso en sus hogares, en sus terapias de reinserción y cuando ya salgan y terminen un proceso bien hecho. Entonces, bien importante esto y muchas gracias por el espacio.
Eso es, Hernán, gracias por el aporte, creo que es fundamental, qué bueno integrarnos también y cada vez esa es la unidad que estamos buscando entre fundaciones para defender y la palabra que utilizaste, reconstruir familias. Qué bueno, eso no tiene precio, eso no vale un dinero porque cuántas familias han sufrido, no solo por el flagelo de las drogas. Hay muchas familias que más que el impacto de las drogas, lo que han sentido es el impacto de una división familiar, de que aunque tenemos familias muy grandes, que mi tía, que mi abuela, nunca hemos logrado la unidad. Y qué bueno que desde Asofutet podamos encontrar ese espacio y podamos nuevamente reconstruir, arropar nuevamente a las familias y defender la causa. Hernán, lo dijiste, y es confrontante, pero es la verdad. A veces la familia es la que está más enferma, la familia es la que está más grave y se cree que el grave o que el enfermo es el muchacho que llegó a la fundación, es el residente, es el interno y a veces es la familia la que tiene el problema. Yo siempre digo, el problema de la drogadicción salió de la familia, en la calle se lo detonaron, pero esa es una raíz que viene de familia y hay que entrar a trabajar esa raíz que puede venir desde la concepción, puede venir desde infancia, desde preadolescencia, desde adolescencia y muchas veces de una edad mayor, porque muchos también usaron las drogas y empezaron a consumir las drogas como un escape a esa desintegración familiar. Por eso muchos chicos hoy en día dicen, yo no me amaño en mi casa, yo no me encuentro en mi casa, a mí no me gusta estar en mi casa y por eso prefiero estar en la calle. Por eso hay muchachos que el escape ha sido la calle porque en la casa no encuentran lo que necesitan, tanto amor, tanto comprensión, tanto disciplina, desde luego la disciplina. Y también ahí lo que empecé hoy diciendo, generacionalmente nos ha costado adaptarnos a las normas y entonces ese chico también le cuesta dentro de la unidad o integración familiar adaptarse a obedecer normas, adaptarse a obedecer reglamentos, instrucciones. Por eso hoy en día en las casas no hay parámetros. Los patrones de conducta de crianza es subsista como pueda. Ahí tiene un computador, tiene un celular, tiene YouTube, tiene Google, pero no está la crianza. Y eso es lo que se está buscando no solo en las fundaciones, ese es el trabajo de las fundaciones, que es un trabajo maravilloso lo que está haciendo las fundaciones, pero también desde una asociación de fundaciones llamado Asofutet, buscamos fortalecer ese núcleo, buscamos devolverle a la sociedad familias más reconstruidas, familias sanas, familias que realmente puedan defender la unidad y la integración. No sé si alguien más quiera dar su opinión, pero para mí también ha sido genial este espacio, para mí ha sido recargarme, para mí ha sido renovarme, entender que yo me debo y que cuando muchas veces, mire que esto es tan especial que cuando una persona empiece a caminar con la conciencia de familia, aún un muchacho si quisiera recaer, tenga en su conciencia y en su mentalidad de que no se está defraudando a él, está defraudando una familia. Muchas veces el padre o la madre, antes de dejarse llevar por sus impulsos y pisotear una instrucción o pisotear una dirección, entienda que está en un momento dado fragmentando la unidad familiar. Si fuésemos más conscientes como en el tiempo de antes y tuviésemos lo que decía Hernán ahora también es clave, o sea, se ha pervertido el concepto de familia de hoy en día. Familia es mejor dicho, no hay claridad y por eso aún la misma psicología y la psiquiatría y lo que tiene que ver, las ramas que tienen que ver con el comportamiento humano, le llaman familia a lo que para el modelo de Dios, el modelo bíblico no es familia, el modelo de Dios no es familia, el modelo de Dios es el que toca volver a establecer en las familias, el modelo como Dios enseña que se debe llevar y que se debe direccionar una familia. Entonces ahí vamos a encontrar eso, vamos a integrar más ese espacio. No sé si alguien más quiera dar una opinión, no sé si por allí esté Freddy.
El pastor Ricardo, Luis, ¿quieren añadirle algo para ir cerrando? Apóstol, yo quería añadir algo, ¿no? Es que va para los muchachos de las fundaciones. Hay que entender de que la institución del matrimonio no es solo sexo, no es solo un apetito carnal. Debemos de madurar en muchos aspectos para poder entender esto. Muchas veces en las fundaciones los muchachos se conocen con la familia de otro interno y ahí surge un amor y ya en 3 meses me quiero casar sin terminar un proceso, sin hacer las cosas como se deben de hacer. Imaginen, muchachos, que nosotros nos queda muchas veces grande hacer un proceso donde no hay que pagar energía, donde no hay que pagar comida, donde no hay que pagar útiles de aseo, donde todo nos llega y muchas veces nos queda grande esto. ¿Ustedes se imaginan el peso, entre comillas, de un matrimonio? Una verdadera relación donde tú vas a asumir responsabilidades, vas a asumir el rol de cabeza de hogar, vas a asumir demasiadas cosas importantes. Y muchas veces en fundaciones yo he visto varones y conozco varones de 3 y 4 matrimonios en los procesos. Se han conocido en los procesos y han destruido y han dejado hijos de por medio y siguen haciendo en su caminar, siguen destruyendo tantas cosas. En vez de construir, pasamos a ser destructores por no tener bien en cuenta estos principios. Y cuando vuelvo a la ley de Dios, violamos esa ley donde dice, se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando se habla de una sola carne, vuelvo y repito, se habla de un solo sentir, de un solo mirar, de una sola visión, de unas solas metas, de un solo propósito. Y hay que entender demasiadas cosas, muchachos, hay que entender demasiadas cosas en el matrimonio. El matrimonio no es así de sencillo, el matrimonio no es suplir una necesidad sexual o un apetito de la carne, el matrimonio va mucho más allá. Y por no entender estas cosas, nos emocionamos y nos casamos y nos unimos, y a partir de que van corriendo los meses empiezan a surgir y a salir esta serie de eventos que no entendíamos y no las sabemos asimilar y caemos en error. Ahora, otra cosa muy importante, muchas veces por la ausencia de nuestra madre, vemos a una mujer y tal vez la queramos ver como esposa, pero en el fondo de nuestro corazón la estamos viendo como una madre. Y cuando la vemos como una madre y ella nos ve como un esposo a nosotros, ahí es donde entran esa serie de choques. También tenemos que entender esto y tenerlo muy en cuenta. Bendiciones. Luis, es importante eso porque aún uno mismo, en el caso mío, que fui padre a temprana edad, por decirlo así, y que aquí estamos aprendiendo y llenando los vacíos de atrás. Es importante y voy a evocar algo que se tocó alguna vez aquí. Nosotros, este es el único curso que no hemos hecho, es este, porque usted para ser médico se prepara y ejerce. Para ser abogado se prepara y ejerce. Para ser enfermero te preparas y ejerces. Para ser padres nos ha tocado aprender a los trancazos porque nunca nos preparamos. Debería existir una escuela de padres o una escuela de sabios donde nos preparemos primero, donde aprendamos primero, porque tenemos conceptos muy equivocados según el orden de familia que Dios constituyó. Entonces yo alguna vez también pensé que yo podía establecer una familia, podía ser padre porque tenía una capacidad económica. Yo decía, no, yo tengo para comprar la cama, yo tengo para comprar el colchón, yo tengo para que no les falte la comida, salgámonos a vivir. Y entonces busca usted con quién organizar una familia y se cree nomás por el concepto económico, por la dependencia económica, porque ahí no hay familias, hay una dependencia económica. Por eso una madre se aguantan tantas cosas y a veces un padre también se aguanta a un hombre que le da hasta maltrato por una dependencia económica. Entonces, ahí ya se ha perdido el orden familiar, se ha perdido los roles familiares y por eso pues no hay unidad familiar. Y a eso súmele un punto, Luis, que usted tocó, que no lo quería tocar, porque para mí es un tema espinoso. Ha entrado la religión. Para mí no es el modelo de Dios, sino que es la religión, que hoy en día ponen a casarse a la gente mal casados y lo que hacen es ponerlos a vivir
ponerlos a vivir un infierno. Es que usted se casó, es que es su marido, es que es su esposo y aquí es su esposa, y muchas veces no encuentran la unidad familiar porque hay tabús también en torno al matrimonio. La unidad familiar no la va a dar el vínculo. No me opongo a eso, pero también muchas veces por inmadurez. Y entonces a mí en la fundación me dicen continuamente lo que usted decía, Luis, un muchacho con 3 meses, me quiero casar. Y muchas veces le meten religión a eso, que por miedo al adulterio, que por miedo a la fornicación, y casan mal la gente, y lo que están poniendo a vivir esa persona es una carga familiar. Usted se casó, tiene que estar con él ahí, y entonces déjeme decirle que tampoco, eso es otro problema que socialmente se ha malinterpretado y aún doctrinalmente y religiosamente se ha malinterpretado, que se cree que para encontrar la unidad familiar se debe tener una argolla. Yo no me opongo a los que lo quieren hacer, que lo hagan porque es un paso de obediencia que Dios estableció. Pero para eso primero nosotros debemos tener un claro el orden, claro los roles, y la persona que quiere llegar allá, pues que vaya muy clara, porque ahí entra en juego algo, lo que Dios unió. Si realmente es una unidad que viene por el lado de Dios, lo que Dios une no lo separa a nadie, serán una carne, serán uno solo. Y la idea es que padre, madre e hijos puedan llegar en un momento dado a ser uno solo. Diferentes personalidades, diferentes formas de ser, pero que puedan llegar a ser uno solo. Entonces yo defiendo la unidad familiar bajo el modelo de Dios, no bajo un modelo impuesto, no bajo un modelo religioso y no bajo un modelo económico. Es más, la ley solamente está obligando a un padre o a una madre cuando hay abandono familiar a que pase una cuota alimentaria. Y si ya hay separación, y si ese padre y esa madre se separaron y quedaron unos hijos, yo le digo al padre y a la madre, no se dediquen solamente a dar la cuota alimentaria, que es solamente lo que le interesa a la ley, que esa persona dé una cuota alimentaria para no enviarlo a la cárcel. Pero no se está involucrando lo que decía el pastor Ricardo, ni en la instrucción, ni en la instrucción. No se está involucrando en... Soy inmune. No se está involucrando en la crianza como tal. Y esos vacíos en el ser siguen allí. Y esos vacíos que hay en el ser, en un momento dado van a desembocar en la familia como tal, van a repercutir en la familia como tal. Entonces, para mí me llega mucho el tema y creo que el reto y el desafío a seguir trabajando y a estar prendidos de la mano de Dios, que Dios nos ayude para que nuestras familias, no por dependencia, no por una imposición, no por la religión, puedan encontrar la unidad familiar, puedan ordenar los roles y saber quiénes son los que llevan las riendas de la casa, quiénes son los que llevan la instrucción y la dirección de la casa. Yo le digo a mis hijos que están presentes en esta escuela de sabios, les digo, yo soy el que me encargo, yo sé mis roles, yo sé mis responsabilidades, tanto económicas, tanto deberes, tanto de órdenes, y yo le digo a mis hijos, lo único que ustedes tienen que hacer es caso, lo único que ustedes tienen que hacer es estudiar y hacer caso y disfrutar la vida, porque en el caso de los pagos, de los servicios, de las responsabilidades, eso me compete a mí. Hay padres, ahí entra la dependencia económica, que las cargas económicas se las han dejado a un niño de 8 años. Un niño de 8 años ya tiene problemas ya tiene problemas de estrés, ya tiene problemas de suicidio, ya tiene problemas de depresión, porque desde los 5 años en adelante y tiene 8 o tiene 10 años y está aburrido de la vida, porque él todo el tiempo tiene la carga, quiero ayudarle a mis papás, mi papá sufre, mi mamá no tiene para los servicios. Hay problemas de pareja, de papá y mamá, que los hijos no se tienen que dar cuenta de todo. Hay conversaciones que son de los padres que los hijos no se tienen que dar cuenta. Hay conversaciones que son de los abuelos y de los tíos cuando se viven esas familias grandes, que los hijos
que están en desarrollo no se tienen que dar cuenta. Y ese mismo patrón de conducta se sigue repitiendo en la fundación. Por eso en las fundaciones les decimos, no le lleve problema a los hijos, no le lleve problemas a su hijo cuando lo vaya a visitar en la fundación. Hágale un ambiente tranquilo, llévelo al orden, llévelo a los roles familiares para que pueda venir la unidad familiar. Hay una persona ahí de vencedor que nos está pidiendo el espacio y vamos a darle la oportunidad al compañero que dé una opinión. Muchas gracias, Matías. Buenos días, apóstol, fundación y pastores. Matías, lo que yo quería aportar era que hablan de la reestructuración de familia y cómo gobernar a nuestra familia, ¿no? Pero yo creo que mi opinión es que para nosotros reestructurar nuestra familia, primero tenemos que reestructurar nuestros pensamientos, ¿no? Nuestra forma de ser. Primero tenemos que dejarnos gobernar por Jehová Dios, porque así como dicen que nosotros somos la cabeza de nuestra familia, Jehová Dios es el pilar de nuestra familia, ¿no? Porque de nada vale, digamos, yo tratar de reestructurar y gobernar mi familia, pero ando con muchas mujeres, o sigo en el trago, o no escucho a mis hijos, no sé resolver un conflicto con mi mujer. Entonces yo creo que lo primero que debemos de hacer es reestructurar nuestro pensamiento, dejarnos gobernar, aprender a reestructurar los problemas, a escuchar a nuestros hijos, porque muchas veces nosotros pensamos que sabemos todo y, ejemplo, en un momento dado llega nuestra hija de 14, 15 años y nos dice que tiene novio. En vez de nosotros darle un buen consejo, darle la confianza para que ella nos siga contando sus cosas, a poderle aportar a ella por qué no puede hacer esto, por qué no puede hacerlo, empezamos a restringir de muchas cosas sin darnos cuenta de que ella va a seguir con su relación a escondidas. Entonces nosotros mismos damos pie para que ellas se vuelvan mentirosas, para que no nos tengan confianza para hablarnos y para que se vayan alejando de nosotros. O sea que yo creo que primero tenemos que dejarnos gobernar nuestras vidas como padres, tanto madre como papá, de Jehová Dios, que nos va a dar la sabiduría para poder gobernar nuestra familia y para poder reestructurarla. Ese es mi aporte, Matías. Exacto, mijo, yo creo que es importante lo que usted dice, por eso mi crecimiento, empecé diciéndolo, mi crecimiento y mi progreso es con lo que yo voy a sumar en mi familia. Mi sanidad es la que yo voy a llevar a mi familia para encontrar esa unidad y es el orden. Si no pasa primero por mí, yo cómo voy a poder dar algo en mi familia que ni siquiera yo lo tengo. Y eso es lo que está pasando. ¿Cómo se lo explico? Se lo voy a explicar con un ejemplo. Por eso hay padres que le dicen al hijo, vaya y me compra la botella de aguardiente. Pero el día que yo lo vea tomando, le meto su pela. No hay autoridad moral en la familia, para exigir algo que yo no lo tengo. No puedo dar de lo que no tengo. Entonces, mi sanidad, cuando yo me someto a Dios primeramente, lo decía usted, y es fundamental entrar en el orden de Dios primeramente en mi vida, para yo después ir y sumar eso en mi familia. Fui el problema de mi casa, ahora empiezo a ser la solución de mi casa y de mi familia. Empiezo a enseñarle cosas, yo ahora le enseño cosas a mis padres, que ellos no lo tenían claro, ellos no lo sabían. Yo lo aprendí del modelo que Dios dejó establecido y lo aprendí en una fundación. Y yo hoy por hoy le digo a mis padres, con el respeto y con la honra que ellos se merecen, les digo, papá, Dios enseña que esto es así. Dios enseña que esto es así. Dios enseña de esta manera. Y hoy yo puedo ser bendición para mis hermanos. Hoy puedo ser bendición para mis sobrinos, para mis primos. Y soy un referente de unidad familiar. Pero no puede llegar la unidad familiar, sentémonos todos aquí, si no respetamos el orden y si no respetamos los roles de familia. Eso es importante defenderlo y ahí es donde yo creo que va a ser fundamental y a partir de ahí se va a desprender todo. La comprensión, los hijos, cómo los llevamos, cómo los guiamos, muchos llegan a la fundación y tienen 2, 3, 4 hijos. Muchos van a ser futuros papás, pero si esto les queda claro, van a tener momentos donde van a reflexionar
Si quiero ser papá, ¿qué le voy a dar a mis hijos? Solamente la comida, solamente el alimento, solamente una buena ropa. Con una buena ropa, con un bienestar, no solamente se saca adelante una familia, porque con un buen jean, con un buen pantalón, con una buena casa, no impide que nosotros hayamos caído en la degradación, pero con un buen ser sí suma a la familia, un buen ser sí suma a la sociedad, y un buen ser es una persona que está bien, espíritu, alma y cuerpo, la integralidad del ser, y esa es la causa que estamos defendiendo. Entonces, agradecido con Dios por este espacio, por esta escuela de sabios. Sé que vamos a ser abanderados, vamos a defender la causa de vidas y de familias, y vamos a ayudar a reconstruir ese tejido que es el modelo de Dios, que es lo que el enemigo en un momento dado apuntó y laceró. Por eso dice que el enemigo vino a matar, hurtar y a destruir, pero también el blanco de él era la familia, porque si disipa la familia, desintegra todo lo demás. Si recuperamos ese orden, pues vamos a encontrar muchos cambios significativos. Entonces, quedo agradecido con Dios. El tiempo se nos da, ya se nos fue rápido, pero ha sido un espacio de mucha bendición. Atesoremos esto en el corazón y poco a poco Dios nos va a ir ayudando para ponerlo en práctica. Hay muchos temas por tocar, hay muchos punticos que nos quedan sueltos allí. Qué bueno que podamos rescatar lo más importante, qué bueno que podamos ser amonestados, como dice el libro de Proverbios, y que nosotros empecemos a involucrarnos en la solución. Primero yo, para después ir a sumar a otros. Entonces, no sé, siendo más, alguien para terminar. ¿El pastor Ricardo quiere decir algo más? Entonces, como el tiempo apremia, muchos tienen sus labores, muchos tienen sus actividades. Yo solamente cierro agradecido con Dios, que Dios pueda bendecir las vidas y las familias, y que Dios pueda bendecir el trabajo que se está haciendo en las fundaciones, por los directores, por el equipo de trabajo, por los profesionales, por los líderes, por los operadores, por grupos altos, por todos los que están sumándose a la transformación del ser. Cuando yo trabajo con una persona, automáticamente le estoy dando herramientas para trabajar con una familia. Entonces me siento más que bendecido, me resta más que desearle un día de mucha bendición y encontrarnos nuevamente el día miércoles en este espacio aquí para seguir creciendo. Yo llevo 20 años en esto, aquí hay hombres que llevan mucho más que yo, pero cada vez siento la necesidad de aprender y de crecer más. Cada vez que estoy en este espacio, me introspecciono y me doy cuenta que tengo que mejorar en muchos aspectos, porque el proceso de la fundación no es un año. El proceso de la fundación es un proceso de vida. Es un proceso de vida, es un proceso continuo, y por eso decimos que en esta escuela de sabios estamos en el proceso de mejoramiento continuo. Qué bendición que todos estemos identificados con este sentir de mejorar, de crecer y de aprender en humildad. Aquí estamos aprendiendo los unos de los otros. Entonces, muchas bendiciones para todos y feliz resto de día. Nos encontramos aquí el día miércoles en este mismo horario. Gracias. Muchas gracias a todos. Feliz día. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.